Tema 10. Ejecución del planeamiento. Apartado 1. Antecedentes. Ejecución privada y ejecución pública. En un sentido amplio, ejecutar el plan es poner en obra sus determinaciones, lo cual comporta una pluralidad de acciones que van desde la urbanización hasta la edificación. Mientras que la edificación es una actividad privada que la Administración se limita a controlar mediante las licencias de construcción o edificación, la urbanización puede ser tanto una actividad pública como privada, y ambas formas vienen coexistiendo y compitiendo. Inicialmente, la Administración decidía el cuándo y el cómo del proyecto urbanizador. A su costa expropiaba los terrenos necesarios para las obras y a su costa ejecutaba estas, mientras que los beneficios derivados de la mejora y edificabilidad de los solares resultantes quedaban en el patrimonio de los propietarios colindantes con las vías y plazas públicas. Este sistema, al que responde la Ley del Ensanche de 1864, no impone a los propietarios ninguna obligación de contribuir a los gastos de las obras ni de las expropiaciones, y se justificó entonces por la necesidad imperiosa de nuevas viviendas. El sistema que termina por imponerse es el urbanismo de obra pública, de expropiación y beneficio público, que arranca de la Ley de Expropiación Forzosa de 1879 y que generaliza el Estatuto Municipal de 1924, sistema en que todas las urbanizaciones se harán a través de proyectos de reformas interior, ensanche y extensión y saneamiento. Por contra, la Ley del Suelo de 1956 ofrece un escenario muy diverso al configurar diversos sistemas de ejecución públicos y privados, de los que resultó el traslado del derecho de urbanizar a los propietarios del suelo de reserva urbana, después llamado urbanizable, configurando de facto en favor de aquellos un monopolio que antes era de disfrute municipal. La exposición de motivos de la ley justificó y ocultó este cambio sustancial en la necesidad de contar con capitales privados para los procesos de urbanización, como si el sistema concesional antes aplicable a las obras públicas de urbanización no lo permitiera. Decía la exposición de motivos de la Ley de 1956 que al regular el orden y los sistemas de ejecución de los planes, así como las formas de gestión, se articula un sistema de máxima flexibilidad. La acción urbanizadora debe desarrollarse conforme a programas de actuación, preparados para periodos de 5 años y a declaraciones de prioridad para la urbanización. Se trata de orientar el esfuerzo urbanístico hacia sectores de preferente utilidad y evitar los daños de urbanizaciones desordenadas, emprendidas bajo la presión de intereses particulares. La regulación de los sistemas de ejecución de las obras responde al principio de que el propietario de los terrenos debe satisfacer los gastos de la urbanización como compensación y dentro de los límites que implica la plusvalía determinada por la transformación de terrenos en solares o la mejora de sus condiciones de edificación. Así quedarían solucionadas las actuales dificultades que se oponen a la obra urbanizadora. La ejecución de los planes de urbanismo se harán por cualquiera de los siguientes 4 sistemas. 1. Cooperación. Sobre la base de que la iniciativa individual es insustituible, el régimen de cooperación tiende a estimular la urbanización y edificación por los propietarios. Este sistema resulta claramente aplicable a zonas que en la ciudad ofrezcan un porvenir inmediato. La lentitud de la movilización económica para la expansión de las poblaciones ha venido acompañada con la excesiva centralización de las obras por los ayuntamientos, cuando la orientación certera debe consistir en atraer el mayor número posible de colaboradores individuales, sin perjuicio de las funciones de dirección y fiscalización que a la Administración están reservadas. En este sistema, aunque gestionado por la Administración, los propietarios aportan los terrenos y costean las obras y se quedan con el beneficio que deriva de la apropiación de los solares resultantes.
2. Expropiación. Con arreglo a este sistema, la Administración expropia la totalidad de los terrenos comprendidos en un polígono para urbanizarlos por sí o a través de la empresa concesionaria. 3. Compensación. Oportunidad de transformar los terrenos en solares a todos los propietarios de un polígono, vinculándolos al resultado de la gestión urbanística mediante un régimen de compensaciones que podrá ser promovido por ellos mismos o por la Administración. A diferencia de la cooperación, son los propios propietarios los que a través de la Junta de Compensación asumen la responsabilidad de la urbanización. Y por último, 4. Cesión de viales. Este sistema es el que instauró la ley del ensanche y ahora se vigoriza con la obligación de los propietarios de aportar los terrenos viales, zonas verdes y costear las obras de urbanización en grado semejante al señalado para el régimen de cooperación, pero con la diferencia de que los gastos serán sufragados mediante contribuciones especiales, permitiendo en cuanto a esta su exacción anticipada, lo que habrá de facilitar la eficacia del tributo. La misma variedad de sistemas de ejecución de los planes continuó hasta la reforma de la Ley del Suelo de 1990 por el texto refundido de 1992, que reguló 3 sistemas de actuación: compensación, cooperación y expropiación, caracterizados por el menor o mayor protagonismo que en cada uno de ellos corresponde a la Administración e inversamente a los titulares de los terrenos. Dentro de ellos se contemplan diversas modalidades. En el sistema de compensación, la Administración limita su actividad a una actitud de asistencia vigilante y arbitral de la actividad de los particulares que ejecutan el plan bajo su responsabilidad y a su costa, aportando capital y terrenos agrupados en una junta de compensación, y se apropian de los terrenos urbanizados y de las plusvalías urbanísticas que estos generan. En el sistema de cooperación, los propietarios también hacen suyos los terrenos ya urbanizados, aunque el protagonismo de la ejecución pasa a la Administración, que lleva a cabo las obras necesarias bajo su responsabilidad y con cargo a aquellos. Los propietarios limitan su actividad a la pura aportación de terrenos y capitales para financiar las obras, recibiendo solares urbanizables en proporción a los terrenos aportados. Tienen también la posibilidad de crear, a los efectos de colaborar con la Administración, de una asociación administrativa de propietarios. En ambos sistemas, aunque los propietarios, para poder beneficiarse con los solares resultantes de la urbanización, tienen la obligación de efectuar las cesiones obligatorias de terrenos y de un porcentaje de aprovechamiento urbanístico, así como sufragar los costes de la urbanización que corresponden a las obras de vialidad, saneamiento, suministro de agua y energía, alumbrado público, arbolado y jardinería, las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras e instalaciones, y el coste de los proyectos de los planes parciales y de los proyectos de urbanización y de los gastos originados por la compensación y reparcelación. El pago de las partidas reseñadas podrá realizarse en dinero, pero también previo acuerdo con los propietarios, cediendo gratuitamente y libres de cargas los terrenos edificables en la proporción que se estime suficiente para compensarlos. Al estar ya la gestión urbanística vertebrada por el reconocimiento del beneficio, como también la solución de los costes que conlleva la urbanización en favor de los propietarios de los terrenos urbanizables, a los que se imponen obligaciones, se constituye en una cuestión central, entre ellos la distribución equitativa de los beneficios y cargas de la urbanización. La ejecución del planeamiento se realiza sistemáticamente, agrupando a los propietarios afectados en las unidades de ejecución que se delimiten dentro de cada área de reparto y de tal forma que permitan el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad de su superficie.
En el sistema de expropiación, a diferencia de los anteriores, la responsabilidad de la ejecución y el riesgo del negocio de la venta de los solares resultantes pasa íntegramente a la administración, asumiendo los propietarios de los terrenos el papel meramente pasivo de expropiados, pero expropiados privilegiados al ser compensados con justiprecios urbanísticos que tenían en cuenta el aprovechamiento previsto en los planes o proyectos de urbanización. Esa sobrevaloración que encarecía de forma exorbitante las expropiaciones explica que la Administración haya olvidado el sistema de expropiación desde la Ley del Suelo de 1956, pues no era económicamente viable. Ahora, tras la Ley de Régimen del Suelo de 2007, que abarata el justiprecio expropiatorio para la adquisición de terrenos urbanizables, pudiera ser que este sistema adquiriese un notable protagonismo. La elección entre los diversos sistemas fue, según la interpretación jurisprudencial de la Ley de 1956, dejada a la libre elección de la Administración. El texto refundido de 1976 dio después preferencia formal a los propietarios privados al priorizar el sistema de compensación, con lo que se rendía pleitesía el principio de subsidiariedad de la acción pública respecto de la iniciativa privada. El texto refundido de la Ley del Suelo de 1992 rectificó la anterior solución al reconocer a la Administración la potestad de escoger de modo discrecional entre los diversos sistemas, criterio corregido por la Ley 6/1998 de régimen del suelo y valoraciones, ya que no obstante de reconocer la acción urbanística de los entes públicos, a los que corresponderá en todo caso la dirección del proceso, a seguidas impuso la regla de la preferencia de iniciativa privada, sin perjuicio de respetar la iniciativa de los propietarios privados. Además, prescribió que las administraciones públicas debían suscitar, en la medida de lo posible, la participación privada, aunque ésta no ostente la propiedad del suelo. Pero al margen de estas disquisiciones formales sobre si el derecho a urbanizar o a ejecutar la urbanización corresponde a los propietarios o a la administración, la realidad es que ésta era impotente para llevarla a cabo por el sistema público de la expropiación, dado que la sobrevaloración de los terrenos a efectos de justiprecios hizo imposible dicha forma de ejecución del planeamiento. Solventada en parte esta dificultad por la Ley 8/2007 de suelo mediante la regulación a la baja de los justiprecios expropiatorios, cobra gran importancia la problemática de la elección del sistema de ejecución de los planes de urbanismo, o lo que es lo mismo, decidir si los propietarios de los terrenos tienen derecho a llevar a cabo la urbanización o, por el contrario, si es una función pública que corresponde a la administración gestionar directamente o por medio de un concesionario. En todo caso, desde la Ley 6/1998 y ahora texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana 7/2015, no regulan ya para todo el Estado las técnicas y procedimientos de ejecución de los planes de urbanismo. Ante esta falta de una regulación estatal uniforme, siguiendo con carácter general la última regulación de los sistemas de ejecución de los planes reguladas en el texto refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1976 y el Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el Real Decreto 3288/1978, y ello por dos razones. Uno, porque tras haber sido anulado en su mayor parte el texto refundido de la Ley del Suelo de 1992, la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 resucita el texto refundido de la Ley del Suelo de 1976, que parece haber quedado como legislación supletoria. Y dos, porque desde un punto de vista material, aunque con innovaciones terminológicas y de detalle,
Las soluciones arbitradas en dicha legislación están dentro de la cultura urbanística común que se ha recogido en la legislación urbanística autonómica. En todo caso, aunque las soluciones no difieren mucho entre unas y otras leyes autonómicas, para un ajuste fino sobre el alcance y aplicabilidad de la norma habrá que acudir a la legislación autonómica respectiva. Sin embargo, la legislación estatal vigente, el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 7/2015, de suelo y rehabilitación urbana, a pesar de no regular los sistemas de ejecución del planeamiento urbanístico, establece una serie de directrices básicas en torno a lo que califica como estatuto básico de la iniciativa y la participación, que van a ser el marco jurídico del que deban pender los sistemas de ejecución que las legislaciones urbanísticas establezcan. La iniciativa promoción de las actuaciones urbanísticas no parece ser ya desde la Ley del Suelo 6/98 una prerrogativa que emane del derecho de propiedad del suelo, puesto que se intenta de alguna manera desvincular el derecho a hacer ciudad, a urbanizar, del hecho y derecho de ser propietario de un terreno. Por esta razón, las más recientes leyes urbanísticas intentan dar cabida a esta concepción que pudiéramos calificar como de más profesionalizada del urbanismo, a través de la articulación del derecho a urbanizar como una prerrogativa que parte del derecho a la libre empresa y a la iniciativa económica. De esta forma, el legislador estatal intenta salvar dos escollos. De una parte, justificar su propia intervención desde una perspectiva competencial, pues desde la regulación de las bases de la economía y el medio ambiente encuentra un paraguas bajo el que cobijarse del Tribunal Constitucional y así aparentemente no invadir competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Por otra parte, da cobertura a figuras como el agente urbanizador o sistemas como la concesión de obra urbanizadora que irrumpen en el paisaje normativo urbanístico con mucha fuerza y desde esta perspectiva empresarial parecen apartar al propietario del suelo de este proceso. Sin embargo, existe una querencia normativa y práctica que termina estableciendo que el derecho a urbanizar es una potestad que emana del derecho de propiedad, si estableciendo que tendrán preferencia en la adjudicación de los concursos y de cualesquiera operación de ensanche o de reforma interior, por lo que el derecho a urbanizar parece ser un derecho de adquisición preferente de los propietarios de suelo frente a los que no lo son. La principal novedad en este sentido viene de la mano de la incorporación en el texto refundido de la Ley del Suelo 7/2015 de esta lógica en el ámbito de la reforma, regeneración y rehabilitación urbanas que tradicionalmente habían operado a través de la expropiación. La lógica de la equidistribución de beneficios y cargas y por tanto de la regeneración urbana practicada por los propietarios de suelo entra en juego a través de las actuaciones de transformación edificatoria y las actuaciones de dotación. Parece que el derecho a la edificación no es la culminación de un proceso y de una cadena de derechos y deberes del propietario que terminaba con la obligación jurídica del deber de conservar, sino que a través de estas actuaciones los propietarios ya no de suelo, sino de edificaciones de la ciudad construida pueden verse inmersos en esta espiral equidistributiva y contributiva. El texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbanística enmarca la actividad de ejecución del planeamiento en torno a cuatro figuras que son: 1. Actuaciones de urbanización, 2. Actuaciones de dotación, 3. Actuaciones de transformación urbanística y 4. Actuaciones edificatorias. Lleva a cabo una clasificación material con base en el tipo de operación y bien final que pretende obtenerse
y a partir de ella establece una serie de derechos y deberes mínimos, y desde estas premisas será desde donde la legislación urbanística de las comunidades autónomas podrá especificar y decidir a través de qué sistema de ejecución concreto se realizará la operación que estará inscrita en una forma concreta de planeamiento. Apartado 2. Estatuto básico de la iniciativa y participación en la actividad urbanística. Letra A. La participación privada, actuaciones de urbanización y dotación. La ley, partiendo de la hipótesis de que serán los propietarios o un agente urbanizador público o privado quien ejercite el derecho de urbanizar, regula las clases de actuaciones de transformación urbanística y los deberes y cargas que se imponen a los urbanizadores. Y tras la refundición del texto refundido de la Ley del Suelo 2/2008, en el texto refundido de la Ley del Suelo 7/2015, con la Ley de Reforma, Rehabilitación y Regeneración Urbanas, incorpora también el régimen jurídico de las actuaciones de transformación y actuaciones edificatorias en el medio urbano, que comparte esa ambivalencia tan característica de nuestra legislación urbanística. Pues de una parte parece reconocer que las actuaciones de iniciativa pública en el medio urbano se realizarán por la administración directamente o a través de concurso, pero de otra admite un derecho de adquisición preferente por parte de los propietarios del suelo, al establecer que la participación en la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano se producirá siempre que sea posible en un régimen de equidistribución de beneficios y cargas. Y en este marco es donde se sitúan ahora los distintos sistemas de ejecución del planeamiento tradicionales, con las modalidades que cada comunidad autónoma ha ido desarrollando. El artículo 7 del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 2015 entiende por actuaciones de transformación urbanística lo siguiente. A. Las actuaciones de urbanización que incluyen 1. Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la situación de suelo rural a la de urbanizado, para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística. Y 2. Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado. Y B. Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o renovación de la urbanización de este. Por otra parte, siempre que no concurran las condiciones establecidas en el apartado anterior y a los solo efectos de lo dispuesto por esta ley, se entiende por actuaciones edificatorias, incluso cuando requieran obras complementarias de urbanización, a. Las de nueva edificación y de sustitución de la edificación existente, y B. Las de rehabilitación edificatoria, entendiendo por tales la realización de las obras y trabajos de mantenimiento o intervención en los edificios existentes, sus instalaciones y espacios comunes, en los términos de la Ley 38/1999 de ordenación de la edificación. Una vez establecidas las definiciones, la ley enumera los deberes vinculados a la promoción de las actuaciones urbanísticas. Para ello entiende que las actuaciones de nueva urbanización se entienden iniciadas
una vez que, aprobados los instrumentos de ordenación y ejecución, comience la ejecución material de aquellas, lo que se produce con la firma del acta de replanteo y comportan para sus titulares los siguientes deberes. A. Entregar a la Administración el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su obtención. B. Entregar a la Administración y con destino a patrimonio público de suelo el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la legislación autonómica. Con carácter general, este porcentaje no podrá ser inferior al 5% ni superior al 15%. No obstante, la legislación autonómica podrá permitir excepcionalmente reducir o incrementar este porcentaje de forma proporcionada y motivada hasta alcanzar un máximo del 20% para las actuaciones o los ámbitos en los que el valor de las parcelas resultantes sea sensiblemente inferior o superior al medio en los restantes de su misma categoría de suelo. C. Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previas en la actuación, así como las infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la actuación que ésta demande por su dimensión y características específicas, sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de servicios con cargo a sus empresas prestadoras. Entre las obras e infraestructuras se entienden incluidas las de potabilización, suministro y depuración de agua que se requieran conforme a su legislación reguladora, y la legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá asimismo incluir las infraestructuras de transporte público que se requieran para una movilidad sostenible. D. Entregar a la Administración, junto con el suelo correspondiente, las obras e infraestructuras que deban formar parte del dominio público como soporte inmueble de las instalaciones propias de cualesquiera redes de dotaciones y servicios, así como también dichas instalaciones cuando estén destinadas a la prestación de servicios de titularidad pública. Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles situados dentro del área de la actuación y que constituyan su residencia habitual, así como el retorno cuando tengan derecho a él. Y por último, F. Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse. El texto refundido de la Ley del Suelo de 2015 prescribe que los convenios o negocios jurídicos que el promotor de la actuación celebre con la Administración no podrán establecer obligaciones o prestaciones adicionales ni más gravosas que las que procedan legalmente, declarando nula de pleno derecho la cláusula que contravenga estas reglas. De aquí se desprende que cuando el convenio se celebra no por un tercero como es el promotor, sino entre la Administración y los propietarios promotores, hay libertad para ampliar los deberes, no así su reducción, por cuanto se trata de mínimos legales. Como garantía del cumplimiento de los deberes legales, los terrenos incluidos en el ámbito de las actuaciones y los adscritos a ellas están afectados con carácter de garantía real al cumplimiento de los deberes señalados que se presumen cumplidos con la recepción por la Administración competente de las obras de urbanización. Letra B. Iniciativa y participación pública en las actuaciones de transformación urbanística y edificatorias.
El texto refundido de la Ley de Suelo 7/2015 establece que la iniciativa para proponer la ordenación de actuaciones de transformación urbanística y edificatorias podrá partir de las administraciones públicas, las entidades públicas adscritas o dependientes de las mismas y en las condiciones dispuestas por la ley aplicable a los propietarios, incorporando como novedad que en las actuaciones sobre el medio urbano la iniciativa podrá partir además de las comunidades y agrupaciones de comunidades de propietarios, las cooperativas de vivienda constituidas al efecto, los propietarios de construcciones, edificaciones y fincas urbanas, los titulares de derechos reales o de aprovechamiento y las empresas, entidades o sociedades que intervengan en nombre de cualesquiera sujetos anteriores. Se concibe el derecho a hacer ciudad como una potestad pública donde los particulares, sean o no propietarios, deberán contribuir a la acción urbanística de los entes públicos a los que corresponde, en todo caso, la dirección del proceso, tanto en los supuestos de iniciativa pública como privada. Por otra parte, el texto refundido de la Ley del Suelo 7/2015 introduce la reforma urbana en la lógica equidistributiva, considerando la ciudad como un proceso físico siempre inacabado, si bien de esta consideración hace desprender consecuencias jurídicas de difícil aceptación que sobrepasan del deber de conservar del propietario inmobiliario. El artículo 9 del texto refundido de la Ley del Suelo 7/2015 establece que las administraciones públicas podrán utilizar para el desarrollo de la actividad de ejecución de las actuaciones todas las modalidades de gestión directa e indirecta admitidas por la legislación de régimen jurídico de contratación de las administraciones públicas, de régimen local y de ordenación territorial y urbanística. En los supuestos de ejecución de las actuaciones mediante procedimientos de iniciativa pública podrán participar tanto los propietarios de los terrenos como los particulares que no ostenten dicha propiedad, en las condiciones dispuestas por la legislación aplicable. Dicha legislación garantizará que el ejercicio de la libre empresa se sujete a los principios de transparencia, publicidad y concurrencia. En las actuaciones de iniciativa pública en el medio urbano, la Administración resolverá si ejecuta las obras directamente o si procede a su adjudicación por medio de la convocatoria de un concurso público, en cuyo caso las bases determinarán los criterios aplicables para su adjudicación y el porcentaje mínimo de techo edificado que se atribuirá a los propietarios del inmueble objeto de la sustitución forzosa en régimen de propiedad horizontal. En dichos concursos podrán presentar ofertas cualquier persona física o jurídica interesadas en asumir la gestión de la actuación, incluyendo los propietarios que formen parte del correspondiente ámbito. A tales efectos, estos deberán constituir previamente una asociación administrativa que se regirá por lo dispuesto en la legislación de ordenación territorial y urbanística en relación con las entidades urbanísticas de conservación. La adjudicación del concurso tendrá en cuenta aquellas alternativas u ofertas que propongan términos adecuadamente ventajosos para los propietarios afectados, salvo en el caso de incumplimiento de la función social de la propiedad o de los plazos establecidos para su ejecución, estableciendo incentivos, atrayendo inversión y ofreciendo garantías o posibilidades de colaboración con los mismos, y aquellas que produzcan un mayor beneficio para la colectividad en su conjunto y propongan obras de eliminación de las situaciones de infravivienda, de cumplimiento del deber legal de conservación, de garantía de la accesibilidad universal o de mejora de la eficiencia energética. Por otra parte, desde la Ley de Regeneración, Rehabilitación y Reforma, que se refunde en el texto refundido de la Ley de Suelo 7/2015, se podrán integrar como en la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, además de las administraciones públicas y las entidades públicas adscritas o dependientes, los siguientes: a.
Comunidades y agrupaciones de comunidades de propietarios. B. Cooperativas de viviendas. C. Propietarios de construcciones, edificaciones y fincas urbanas y los titulares de derechos reales o de aprovechamiento. D. Empresas, entidades o sociedades que intervengan por cualquier título en dichas operaciones. Y por último, E. Asociaciones administrativas que se constituyan de acuerdo con lo previsto en la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. Todos estos nuevos agentes rehabilitadores podrán, de acuerdo con su naturaleza, 1. Actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con el cumplimiento del deber de conservación, así como con la participación en la ejecución de actuaciones de rehabilitación y en las de regeneración y renovación urbanas que correspondan. A tal efecto, podrán elaborar por propia iniciativa o por encargo del responsable de la gestión de la actuación los correspondientes planes o proyectos de gestión. 2. Constituirse en asociaciones administrativas para participar en los concursos públicos que la Administración convoque a los efectos de adjudicar la ejecución de las obras correspondientes como fiduciarias con pleno poder dispositivo sobre los elementos comunes del correspondiente edificio o complejo inmobiliario y las fincas pertenecientes a los propietarios miembros de aquellas, sin más limitaciones que las establecidas en sus correspondientes estatutos. 3. Asumir por sí mismos o en asociación con otros sujetos públicos o privados intervinientes la gestión de las obras. 4. Constituir un fondo de conservación y de rehabilitación que se nutrirá con aportaciones específicas de los propietarios a tal fin y con el que podrán cubrirse impagos de las cuotas de contribución a las obras correspondientes. 5. Ser beneficiarios directos de cualquier medida de fomento establecida por los poderes públicos, así como perceptoras y gestoras de las ayudas otorgadas a los propietarios de las fincas. 6. Otorgar escrituras públicas de modificación del régimen de propiedad horizontal, tanto en lo relativo a los elementos comunes como a las fincas de uso privativo, a fin de acomodar este régimen a los resultados de las obras de rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbanas en cuya gestión participen o que directamente lleven a cabo. 7. Ser beneficiarios de la expropiación de aquellas partes de pisos o locales de edificios destinados predominantemente a uso de vivienda y constituidos en régimen de propiedad horizontal que sean indispensables para instalar los servicios comunes que haya previsto la Administración en planes, delimitación de ámbitos y órdenes de ejecución, por resultar inviable técnica o económicamente cualquier otra solución y siempre que quede garantizado el respeto a la superficie mínimo y los estándares exigidos para locales, viviendas y espacios comunes de los edificios. Y por último, 8. Solicitar créditos con el objeto de obtener financiación para las obras de conservación y las actuaciones reguladas por esta ley. La regulación de la participación pública y privada concluye con una atribución preferente del derecho a urbanizar o a edificar o a rehabilitar a los propietarios en la medida en que la participación en la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano se producirá siempre que sea posible en un régimen de equidistribución de cargas y beneficios. Además, procede delegar la potestad de planeamiento al afirmar que tanto los propietarios, en los casos de reconocimiento de la iniciativa privada para la transformación urbanística o la actuación edificatoria del ámbito de que se trate, como los particulares, sean o no propietarios, en los casos de iniciativa pública en los que se haya adjudicado formalmente la participación privada, podrán redactar y presentar a tramitación los instrumentos de ordenación y gestión precisos según la legislación aplicable. A tal efecto, previa autorización
de la Administración urbanística competente tendrán derecho a que se les faciliten por parte de los organismos públicos cuantos elementos informativos precisen para llevar a cabo su redacción y a efectuar en fincas particulares las ocupaciones necesarias para la redacción del instrumento con arreglo a la ley de expropiación forzosa. Apartado 3. El Estatuto Básico de la Promoción de las Actuaciones Urbanísticas. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones urbanísticas y a las actuaciones edificatorias. El artículo 19 del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 7/2015 califica los tradicionales deberes de los propietarios de suelo en suelo urbanizable, es decir, a aquel que va a ser desarrollado como estatuto básico de la promoción de las actuaciones urbanísticas, de forma que intenta desvincular el derecho a urbanizar del derecho a hacer ciudad, estableciendo como deberes los siguientes. A. Entregar a la administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su obtención. En estos suelos se incluirá los que el instrumento de ordenación adscriba a la dotación pública de viviendas sometidas a algún régimen de protección con destino exclusivo al alquiler, tanto en los supuestos en que así se determine por la legislación aplicable, como cuando de la memoria del correspondiente instrumento se derive la necesidad de contar con este tipo de viviendas de naturaleza rotatoria y cuya finalidad sea atender necesidades temporales de colectivos con especiales dificultades de acceso a la vivienda. B. Entregar a la administración competente y con destino a patrimonio público de suelo el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la legislación reguladora de la ordenación territorial y urbanística. Con carácter general, el porcentaje no podrá ser inferior al 5% ni superior al 15%. La legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá permitir excepcionalmente reducir o incrementar ese porcentaje de forma proporcionada y motivada hasta alcanzar un máximo del 20% para las actuaciones o los ámbitos en los que el valor de las parcelas resultantes sea sensiblemente inferior o superior al medio en los restantes de su misma categoría de suelo. La legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá determinar los casos y condiciones en que quepa sustituir la entrega del suelo por otras formas de cumplimiento del deber, excepto cuando pueda cumplirse con suelo destinado a vivienda sometido a algún régimen de protección pública. C. Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la actuación correspondiente, así como las infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la actuación que ésta demande por su dimensión y características específicas, sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de servicios con cargo a sus empresas prestadoras en los términos que se estipulen en los convenios que al efecto se suscriban y que deberán ser aprobados por la administración actuante. En defecto de acuerdo, dicha administración decidirá lo procedente. Entre las obras e infraestructuras a que se refiere el párrafo anterior se entenderán incluidas las de potabilización, suministro y depuración de agua que se requieran conforme a su legislación reguladora, y la legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá incluir asimismo las infraestructuras de transporte público que se requieran para una movilidad sostenible.
D. Entregar a la administración competente, junto con el suelo correspondiente, las obras e infraestructuras a que se refiere la letra anterior, que deban formar parte del dominio público como soporte inmueble de las instalaciones propias de cualesquiera redes de dotaciones y servicios, así como también dichas instalaciones cuando estén destinadas a la prestación de servicios de titularidad pública. Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles situados dentro del área de la actuación y que constituyan su residencia habitual, así como el retorno cuando tengan derecho a él. F. Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que puedan conservarse. Punto 2. Cuando se trate de las actuaciones de dotación, los deberes anteriores se exigieron con las siguientes salvedades. A. El deber de entregar a la administración competente el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la legislación reguladora de la ordenación territorial y urbanística, se determinará atendiendo solo al incremento de la edificabilidad media ponderada que, en su caso, resulte de la modificación del instrumento de ordenación. Dicho deber podrá cumplirse mediante la sustitución de la entrega de suelo por su valor en metálico, con la finalidad de costear la parte de financiación pública que pudiera estar prevista en la propia actuación o a integrarse en el patrimonio público de suelo, con destino preferente a actuaciones de rehabilitación o de regeneración y renovación urbanas. B. El deber de entregar a la administración competente el suelo para dotaciones públicas relacionado con el reajuste de su proporción podrá sustituirse en caso de imposibilidad física de materializarlo en el ámbito correspondiente por la entrega de superficie edificada o edificabilidad no lucrativa en un complejo inmobiliario situado dentro del mismo. Punto 3. En relación con las actuaciones edificatorias serán exigibles los deberes referidos en las letras E y F, así como el de completar la urbanización de los terrenos con los requisitos y condiciones establecidos para su edificación. Punto 4. Con carácter excepcional y siempre que se justifique adecuadamente que no cabe ninguna otra solución técnica o económicamente viable, los instrumentos de ordenación urbanística podrán eximir del cumplimiento de los deberes de nuevas entregas de suelo que les correspondiesen actuaciones sobre zonas con un alto grado de degradación e inexistencia material de suelos disponibles en su entorno inmediato. La misma regla podrá aplicarse a los aumentos de la densidad o edificabilidad que fueren precisos para sustituir la infravivienda por vivienda que reúna los requisitos legalmente exigibles con destino al realojamiento y el retorno que exija la correspondiente actuación. Punto 5. Las actuaciones sobre núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural comportarán los deberes legales establecidos en los números anteriores. Y punto 6. Los terrenos incluidos en el ámbito de las actuaciones y los adscritos a ellas están afectados con carácter de garantía real al cumplimiento de los deberes de los apartados anteriores. Estos deberes se presumen cumplidos con la recepción por la administración competente de las obras de urbanización o de rehabilitación y regeneración o renovación urbanas correspondientes, o en su defecto al término del plazo en que debiera haberse producido la recepción desde su solicitud, acompañada de certificación expedida por la Dirección Técnica de las Obras, sin perjuicio de las obligaciones que puedan derivarse de la liquidación de las cuentas definitivas de la actuación. Apartado 4. Condiciones previas a la ejecución del planeamiento.
Es regla común que la ejecución del planeamiento requiere la aprobación del instrumento de ordenación urbanística más detallado exigible según la clase de suelo de que se trate y que concrete al máximo posible el deber de los propietarios afectados de incorporarse al proceso urbanizador o edificatorio en las condiciones y plazos previstos en el planeamiento, así como las cargas que les afectan. En cada clase de suelo, un tipo distinto de plan concreta definitivamente el planeamiento y legitima la actuación material de la urbanización y de la edificación. El texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbanística 7/2015, para no incurrir en inconstitucionalidad, no habla de los tipos de planes, sino que utiliza eufemismos que cada legislación autonómica deberá concretar en un tipo de plan de desarrollo concreto o incluyendo esta categoría como parte de su legislación autonómica. Punto 1. En el suelo urbanizado, el tradicional suelo urbano, era suficiente la aprobación del planeamiento general si éste contuviera su ordenación detallada. En su defecto, se precisará la aprobación del correspondiente plan especial de reforma interior o estudio de detalle. El artículo 24 del texto refundido de la Ley del Suelo 7/2015 regula esta cuestión, estableciendo que las actuaciones sobre el medio urbano que impliquen la necesidad de alterar la ordenación urbanística vigente observarán los trámites procedimentales requeridos por la legislación aplicable para realizar la correspondiente modificación. No obstante, tal legislación podrá prever que determinados programas u otros instrumentos de ordenación se aprueben de forma simultánea a aquella modificación o por los procedimientos de aprobación de las normas reglamentarias con los mismos efectos que tendrían los propios planes de ordenación urbanística. Por otra parte, en cuanto a las actuaciones que no requiera alteración de la ordenación urbanística vigente, precisarán la delimitación y aprobación de un ámbito de actuación conjunto que podrá ser continuo o discontinuo, o a la identificación de la actuación aislada que corresponda a propuesta de los sujetos legitimados para hacerlo y a la elección del ayuntamiento. Punto 2. En suelo urbanizable, delimitado o sectorizado o con condiciones establecidas para su desarrollo, se requerirá la aprobación del plan parcial del sector correspondiente o, en su caso, la aprobación de programas de actuación urbanística y de los correspondientes planes parciales para su ejecución. Para la ejecución del planeamiento es preciso la previa delimitación de unidades de ejecución dentro de cada área de reparto, delimitación que se hará de ordinario de forma sistemática, agrupando a los propietarios afectados en las unidades de ejecución que se delimiten dentro de cada área de reparto, de forma que permitan el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad de la superficie. La delimitación de las unidades de ejecución puede llevarse a término en los planes de ordenación o bien acordarse de oficio o a petición de los particulares por el ayuntamiento previos los trámites de aprobación inicial e información pública, siendo precisa para la efectividad de la delimitación la publicación de la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la provincia. Y por último, la ejecución de las obras de urbanización requiere la previa aprobación de los correspondientes proyectos de urbanización, instrumento no normativo que supone para dichas obras lo que el proyecto de un edificio lo es para su construcción. Apartado 5. Distribución de beneficios y cargas como sistema preferente. La opción preferente por el urbanismo de obra privada, por él ya optó la Ley del Suelo de 1956, que produjo en el derecho urbanístico español una verdadera obsesión por igualar en el negocio urbanístico cargas y beneficios a los propietarios favorecidos con la clasificación de suelo urbanizable para sus terrenos, aunque para nada consideró la profunda desigualdad que se creaba entre estos y los propietarios de los terrenos clasificados de suelo rústico o no urbanizable.
Por ello, dicha ley solo atendió a igualar en el aprovechamiento urbanístico a los propietarios incluidos en el ámbito espacial en que operaba un plan parcial y lo hizo mediante la técnica de la reparcelación. Sin embargo, dicha técnica no podía corregir las desigualdades creadas por los distintos aprovechamientos atribuidos a los diversos planes parciales. Por ello, el texto refundido de 1976 ideó para igualar a todos los propietarios de suelo urbanizable la técnica del aprovechamiento medio, que venía a ser la media aritmética de todos los aprovechamientos permitidos por el plan en dicho suelo, de forma que cada propietario recibiera en metros cuadrados un aprovechamiento proporcional a la superficie de los terrenos de su propiedad. A este efecto introdujo el concepto del aprovechamiento medio para la totalidad del suelo urbanizable, que venía a ser la media aritmética de todos los aprovechamientos permitidos por el plan. Cada propietario tenía derecho a recibir un aprovechamiento en metros cuadrados, que era el resultado de multiplicar el aprovechamiento medio por los metros cuadrados de su propiedad. Después tiene lugar, mediante la compensación o la reparcelación, la ubicación del aprovechamiento correspondiente a cada propietario en la parcela concreta resultante del plan a ejecutar. El texto refundido de 1992 varió la técnica, sustituyendo los sectores por áreas de reparto y el aprovechamiento medio por el aprovechamiento tipo. Y esa sigue siendo la solución que han asumido mayoritariamente las leyes autonómicas hoy en vigor. Tras la igualación de los aprovechamientos en los terrenos calificados de suelo urbanizable, se hace necesario utilizar la técnica de la reparcelación con la finalidad de ubicar en cada una de las nuevas parcelas resultantes del plan los aprovechamientos que a cada propietario corresponden. La parcelación supone proceder a una nueva división ajustada al planeamiento, con adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados en proporción a sus respectivas aportaciones de terrenos, y con el objeto de distribuir justamente los beneficios y cargas de la ordenación urbanística, regularizar la configuración de las fincas y situar su aprovechamiento en zonas aptas para la edificación con arreglo al planeamiento. Es obvio que la reparcelación es innecesaria en el sistema de expropiación, donde los propietarios reciben justiprecios en proporción a sus terrenos, y en el sistema de compensación, donde se produce una aportación de todas las propiedades a una gestión común por la Junta de Compensación, a la que corresponde repartir las cargas y los beneficios entre los propietarios en proporción a la aportación de sus terrenos, por lo que la compensación es una reparcelación e implica además la ejecución de un proyecto de obras de urbanización. El expediente de reparcelación se inicia al aprobarse la delimitación de la unidad de ejecución, salvo que la reparcelación se haya tramitado y aprobado conjuntamente con la propia delimitación, y lleva consigo la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación y edificación en el ámbito de la unidad de ejecución hasta que sea firme en vía administrativa el acuerdo aprobatorio de reparcelación. Después tiene lugar la aprobación del proyecto de reparcelación, que deberá ofrecer un resultado proporcional a la superficie de las parcelas aportadas, salvo que los propietarios por unanimidad hayan adoptado un criterio distinto. La reparcelación puede llevarse a cabo de forma voluntaria por iniciativa de los propietarios de la unidad de ejecución, o forzosa cuando la imponga el ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte, por ser necesaria con arreglo al sistema de ejecución establecido. En el caso de haber sido formulado por iniciativa privada el proyecto de reparcelación, el ayuntamiento, tras un trámite de información pública, deberá, si procede, aprobarlo, y transcurrido el plazo establecido sin que recaiga el acuerdo pertinente, se entiende aprobado por silencio positivo.
El acuerdo aprobatorio de reparcelación, impugnable en vía administrativa y contencioso administrativa, supone la transmisión a la administración competente en pleno dominio y libre de cargas de todos los terrenos de cesión obligatoria para su incorporación al patrimonio del suelo o su afectación a los usos previstos en el planeamiento, la subrogación con plena eficacia real de las antiguas por las nuevas parcelas, así como la afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y pago de los gastos inherentes al sistema de actuación correspondiente, procediéndose a su inscripción en el registro de la propiedad. La inscripción de los títulos de reparcelación podrá llevarse a cabo bien mediante la cancelación directa de las inscripciones y demás asientos vigentes, bien mediante agrupación previa de la totalidad de la superficie comprendida en la unidad de ejecución y su división en todas y cada una de las fincas resultantes de las operaciones de reparcelación o compensación. Las adjudicaciones de terrenos a que dé lugar la reparcelación cuando se efectúen en favor de propietarios comprendidos en la unidad de ejecución y en proporción de sus respectivos derechos están exentas con carácter permanente del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y no tendrán la consideración de transmisiones de dominio a los efectos de exacción del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. El texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación de 2015 establece una serie de pautas comunes para las que denomina operaciones de distribución de beneficios y cargas y establece como principal novedad la traslación de esta técnica al ámbito de suelo urbano, estableciendo una serie de reglas específicas que son la gran novedad con respecto al texto articulado de 2008, pues procede de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Reforma Urbana. La expropiación como sistema de ejecución del planeamiento consiste en la privación a los particulares mediante indemnización de todos los terrenos de la unidad de ejecución y la atribución de las parcelas resultantes a la propia administración, la cual se responsabiliza de la realización de las obras de urbanización. Un sistema de reducida aplicación tanto por razón de la preferencia a favor del sistema de compensación como porque la sobrevaloración originada por la propia legislación de los terrenos urbanizables hacía inviable en términos económicos que la Administración afrontase su adquisición forzosa. Una circunstancia que corregía la Ley de Suelo del 2007, abriendo posibilidades inéditas a este sistema de ejecución. Por lo demás, el actual texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 7/2015 regula las reglas básicas de la expropiación forzosa en los términos tradicionales. En el sistema de expropiación, la Administración asume el protagonismo exclusivo del proceso y es a ella a la que se imputa el riesgo económico, pérdidas y ganancias de la operación. El sistema admite tanto la gestión directa como la indirecta por el concesionario. La expropiación por razón de la ordenación territorial y urbanística puede aplicarse para las finalidades previstas en la legislación reguladora de dicha ordenación conforme a esta ley y a la ley de expropiación forzosa. La aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación. La ley, además, amplía al ámbito físico de legitimación de la expropiación, habilitando a que dicha declaración se extienda a los terrenos precisos para conectar la actuación de urbanización con las redes generales de servicios cuando sean necesarios.
Una vez delimitado el ámbito de la actuación urbanística, la Administración puede elegir entre realizar la expropiación individualmente o bien utilizar la especialidad procedimental aplicable a las expropiaciones urbanísticas de la tasación conjunta que permite determinar el justiprecio en un procedimiento único. A este efecto, la Administración procederá a la fijación de precios según la situación del suelo, hojas de justiprecio individualizado de cada finca y hojas de justiprecio que correspondan a otras indemnizaciones. Y tras la exposición al público tanto del proyecto de expropiación como de la notificación individual a los afectados de los criterios de valoración y hojas de aprecio de sus fincas para que puedan formular alegaciones, el órgano autonómico competente dictará resolución que deberá notificarse a los interesados. Si en el plazo establecido los expropiados no formulan oposición a la valoración, se entenderá aceptado el justiprecio y en caso de que formulen oposición, se dará traslado del expediente y la hoja de aprecio impugnada al jurado de expropiación forzosa. La resolución del expediente de tasación conjunta por el órgano autonómico competente supone la declaración de urgencia y el pago o depósito del justiprecio permitirá la ocupación inmediata de los terrenos. Se regulan una serie de requisitos comunes procedimentales entre los que cabe destacar la innecesariedad de acuerdo del propietario para que el justiprecio sea pagado en especie en las actuaciones sobre el medio urbano, siempre que el mismo se efectúe en el mismo ámbito de gestión dentro del plazo temporal establecido para la determinación de las obras correspondientes. En cuanto a la efectividad de la expropiación como sistema de ejecución del plan, las valoraciones urbanísticas del suelo urbanizable programado hicieron que este sistema haya estado bloqueado por los altos justiprecios. Por ello, el texto articulado de 1992 permitió expropiar terrenos no urbanizables en favor del patrimonio municipal del suelo y su reclasificación posterior a urbanizable para llevar a efecto la urbanización de los mismos, una práctica fraudulenta contra la que la Ley 6/1998 de régimen del suelo y valoraciones arbitró un derecho de reversión de los propietarios afectados por la expropiación. Así dice el artículo 40.3 que procederá a la reversión de los terrenos expropiados para la formación o ampliación del patrimonio municipal del suelo, si como consecuencia de una modificación del planeamiento que no se efectúe en el marco de la revisión de este, se alteran los usos, intensidades o aprovechamientos y ello supusiera un incremento de valor de los mismos. Una cautela que parece haber sido desactivada por la Ley del Suelo de 2007, a cuyo tenor la reversión no procede aún en el caso de que se alterara el uso que motivó la expropiación de suelo en virtud de modificación o revisión de instrumentos de ordenación territorial y urbanística, si habiéndose producido la expropiación para la formación de ampliación de un patrimonio público del suelo, el nuevo uso fuere compatible con los fines de este. Apartado B. La concepción urbanística y sus variantes. La concepción administrativa mediante la cual un particular se subroga en las funciones y el riesgo de la obra urbanizadora en lugar de la administración tiene en el urbanismo tradicional el urbanismo de obra pública y en el presente un importante papel. De la concesión de urbanismo de obra pública implementada por la Ley de Expropiación Forzosa de 1879 e inspirada en las ideas de Ildefonso Cerdá, las variaciones concesionales que últimamente se han introducido con el nombre de agente urbanizador de concesiones
a favor de las empresas de economía mixta se diferencian en el empeño de la actual legislación urbanística en que los propietarios arriesguen también en la actividad urbanizadora con la aportación de sus terrenos e incluso con aportaciones dinerarias. Asimismo, esas variantes se apartan del modelo tradicional vigente en la facilidad que se otorga al concesionario para atender el pago de las expropiaciones mediante pago en especie, es decir, mediante terrenos urbanizados si están de acuerdo los propietarios. El primer supuesto de aplicación de la técnica concesional es aquel que constituye una alternativa a la gestión directa por la Administración, valiendo lo antes dicho sobre el régimen jurídico y utilidad de la expropiación como sistema de ejecución del régimen que habrá de observar el concesionario como beneficiario de la expropiación, a cuyo cargo estará el pago de los justiprecios expropiatorios sobre la totalidad de los terrenos, así como de las obras de urbanización, resarciendo con la venta o la edificación de los solares. El concesionario se ha de seleccionar mediante procedimientos que observen las reglas de publicidad y concurrencia. La concesión urbanística se puso de actualidad en la ejecución de los programas de actuación urbanística introducidos por la reforma de la Ley del Suelo de 1976 y como alternativa a su gestión directa por la Administración. Consciente el legislador de que el mal estructural del sistema radicaba en haber creado una situación monopolística para los procesos urbanos y edificatorios en favor de determinados propietarios, los del suelo urbano y suelo urbanizable programado trató de romperlo, actuando sobre el suelo urbanizable no programado, un suelo más barato porque se valoraba por precio inicial o rústico, admitiendo en él iniciativas privadas mediante fórmulas de urbanismo concertado. Así pues, aparece configurado un desarrollo eventual sobre el suelo urbanizable no programado con el que se esperaba disminuir los efectos del actual sistema en cuanto a la posible creación de monopolios a favor de propietarios de suelo favorecidos por concesiones discriminatorias de plusvalías generadas por el propio ordenamiento y por la limitación de suelo urbanizable que le acompaña. Las grandes operaciones urbanísticas quedaban así dentro de este nuevo planeamiento a través de programas de actuación urbanística más flexibles, mientras el urbanismo autogestionado de los propietarios por las juntas de compensación se circunscribía a los terrenos clasificados como urbanos y como suelo urbanizable programado de más valor por ser los más cercanos a la ciudad. La formulación de estos programas podía realizarse directamente por la administración actuante y asimismo proceder directamente a su ejecución, o bien reservarse solo la formulación del programa, adjudicando su ejecución y desarrollo a particulares mediante concurso, bien encomendando a estos esas dos fases de formulación del programa y su ejecución. Si se opta por la técnica de la gestión indirecta mediante concesión, las bases del concurso del programa de actuación urbanística son redactadas y aprobadas por la entidad local convocante, señalando las zonas aptas para la localización de las actuaciones, la magnitud de las superficies urbanizables, las exigencias mínimas del planeamiento con señalamiento de los usos generales a que se destine la actuación, las determinaciones sobre programación previstas en la Ley del Suelo, las garantías y sanciones en caso de incumplimiento. Las obligaciones de la empresa concesionaria comprenden la cesión gratuita a la entidad de los terrenos destinados a dotaciones públicas, la construcción de la red viaria, redes de abastecimiento de agua y energía eléctrica, saneamiento, alumbrado público y demás servicios que se prevean, la construcción de las necesarias conexiones en el exterior de la zona de actuación, la previsión y ejecución de dotaciones adecuadas a las
las dimensiones y finalidad de la actuación y la cesión de los terrenos en los que se localice el aprovechamiento correspondiente a la administración, que podrá ser superior al establecido con carácter general en la ley. El incumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario facultaba a la Administración para la resolución del convenio y para declarar la caducidad del programa de actuación urbanística respecto de la parte pendiente de ejecución, sin perjuicio de las sanciones que procediesen. Veamos ahora en qué consiste el agente urbanizador. La Ley Valenciana 6/1994, reguladora de la actividad urbanística y del urbanismo empresarial, reguló un sistema orientado a incorporar la mayor cantidad de suelo posible al proceso urbanizador, que rompió con el esquema rígido y secuencial de la urbanización de los planes y que arrojaba sobre el suelo urbanizable como elemento dinamizador a los agentes urbanizadores, encargados de formular propuestas, anular voluntades y seducir a los propietarios. Para ello se recurre a modificar la regla tradicional del pago a los justiprecios en dinero y su sustitución por solares resultantes de la urbanización en proporción a los terrenos de los que la operación urbanizadora les privaba, convirtiendo a los propietarios afectados en socios empresariales forzosos de la gente y obligándoles a participar en el negocio urbanístico, en los beneficios y en los riesgos. Los propietarios que no quieren participar en el proceso urbanizador no podrán ser obligados, pero de no hacerlo se exponen a una expropiación por el valor inicial rústico, una expropiación sanción, mediante la cual resulta fácil vencer sus resistencias. Los programas de actuación urbanística se pasaron a denominar programas de actuaciones integradas y se diferenciaban de los primeros por la mayor flexibilidad de su planeamiento, que se referían a la iniciativa de los particulares, sean o no propietarios, pero que admitían la iniciativa pública municipal. De otra parte, la Ley Valenciana estableció un peculiar sistema para incorporar suelo en la mayor cantidad posible al proceso urbanizador, y cuyo eje es el programa para el desarrollo de actuaciones integradas, que rompe con el sistema rígido y secuencial de la urbanización de los planes, estableciendo que el suelo no se incorpora al proceso urbanizador por la mera aprobación de un plan general o parcial. La incorporación la determina otro tipo específico del plan, el programa, un documento muy sencillo que se limita a planificar el proceso de gestión urbanística y cuya aprobación necesita el compromiso efectivo y voluntario asumido por su promotor de desarrollarlo en plazos y condiciones determinadas. Al aprobarse el programa, su promotor se convertía en agente urbanizador. Presentando un programa se admitía la presentación de otros alternativos que se sujetan junto con el inicial a un procedimiento competitivo sobre la idoneidad de las obras de urbanización para el servicio público, las garantías y plazos de su ejecución, la proporcionalidad de la retribución del urbanizador y, complementariamente, la facilidad con que éste pueda disponer del terreno necesario para urbanizar. La figura clave dentro de este sistema es el urbanizador, responsable de ejecutar la actuación integrada, lo que no impide para que esta responsabilidad pueda ser asumida por la propia Administración. Las relaciones entre el urbanizador-Administración o agente urbanizador y los propietarios afectados se ajustan a las siguientes bases. A. El urbanizador debe soportar los costes de la urbanización y se le atribuye en terrenos edificables
o en metálico por los propietarios de terrenos edificables resultantes de la actuación. Y B. Los propietarios afectados pueden cooperar aportando su primitivo terreno sin urbanizar y recibiendo a cambio y proporcionalmente parcelas edificables urbanizadas libres de cargas, descontada la retribución del urbanizador o con abono en metálico, y como retribución en favor de este, su cuota parte de las cargas de la urbanización, garantizando esta deuda. Los propietarios que expresamente declinen cooperar por entender inconveniente el desarrollo urbanístico de sus terrenos pueden renunciar a ellos si piden la expropiación y pago según su valor inicial o el que corresponda. La expropiación no es la esencia del sistema porque no hay privación de propiedad mediante precio, pero actúa como elemento coactivo, como expropiación-sanción al servicio de la incorporación de los propietarios al proceso urbanizador. Esta reducción del precio de la expropiación con privación de su valor urbanístico era el elemento coactivo imprescindible para asegurar la participación de los propietarios y de muy dudosa acomodación al sistema de valoraciones de la Ley Estatal 6/1998, para la cual el suelo urbanizable delimitado debía ser justipreciado por su valor urbanístico. Es ahora plenamente posible, después de los nuevos criterios de valoración de terrenos de la Ley 8/2007 de suelo, que impone una valoración rústica a todo suelo no urbanizado. Una ley, por otra parte, que salva esta figura prescribiendo que la legislación autonómica regulará el derecho de iniciativa de los particulares, sean o no propietarios de los terrenos, en ejercicio de la libre empresa, para la actividad de ejecución de la urbanización cuando ésta no deba o no vaya a realizarse por la propia administración. Habilitación a particulares para el desarrollo de esta actividad, que deberá atribuirse mediante procedimiento con publicidad y concurrencia y con criterios de adjudicación que salvaguarden una adecuada participación de la comunidad en las plusvalías derivadas de las actuaciones urbanísticas, sin perjuicio de las peculiaridades o excepciones que ésta prevea a favor de la iniciativa de los propietarios del suelo. Termina de perfilar la figura del urbanizador como figura cercana a la del concesionario de obras públicas el régimen de sus relaciones con la administración. Esta ejercerá las potestades públicas cuando resulte necesario para desarrollar la actuación, en todo caso a propuesta del urbanizador, que redactará los proyectos técnicos, financiando los gastos que ello conlleve. El incumplimiento del plazo de ejecución o de sus otros compromisos puede ser objeto de las penas contractuales previstas en el propio programa y ser, en casos graves, privado de su condición de urbanizador. A su vez, los agentes urbanizadores tendrán derecho a que se les compense, en los términos previstos por la Legislación General de Contratación Administrativa, por la revocación anticipada del programa o cuando el inadecuado ejercicio de sus potestades públicas por la administración actuante impida el normal desarrollo de la actuación. Cuando decisiones públicas alteren el desarrollo de una actuación integrada, variando las previsiones del programa, se arbitrarán las compensaciones económicas que procedan para restaurar el equilibrio económico de la actuación a favor de la administración o del adjudicatario. La ejecución del planeamiento mediante agente urbanizador ha sido recogida por otras leyes autonómicas. Así, la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid lo denomina Sistema de Ejecución por Adjudicatario del Concurso. Por su parte, la Ley Urbanística Valenciana 16/2005, saliendo al paso de las críticas surgidas en la Unión Europea derivadas del abuso que sobre el territorio y los propietarios afectados han originado los programas de actuación integrada a la figura del agente urbanizador, ha introducido algunas correcciones. En su exposición de motivos define agente urbanizador como un mero gestor que, por medio de la redacción
utilización de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística facilita tanto el cumplimiento de las obligaciones de los propietarios del suelo como la participación de la administración actuante en las plusvalías generadas por la acción urbanística, procurando que la elección del modelo urbanístico más coincidente con el interés general no se haga atendiendo exclusivamente al precio más bajo, sino valorando en su conjunto la ordenación propuesta, la gestión urbanística de la actuación o la calidad y el diseño técnico de las soluciones aportadas para la ejecución de la urbanización para cada una de las propuestas de programación presentadas al concurso. A este efecto, destaca que su selección requiere la previa aprobación de unas bases generales para la adjudicación de programas de actuación integrada como ordenanza municipal, publicándose en el Diario Oficial de la Unión Europea, facilitando con ella la máxima concurrencia competitiva. Se reconoce la iniciativa particular para la presentación de propuestas de programa, incluyendo los documentos de planeamiento necesarios para ello, sin que dicha presentación otorgue ventaja alguna a su promotor, que tendrá que someterse en igualdad de condiciones que el resto de concursantes al procedimiento competitivo diseñado por la ley. Estas deberán garantizar el cumplimiento de los criterios de solvencia económica y financiera, técnica y profesional establecidos por los ayuntamientos en las bases particulares reguladoras de cada programa, aplicándoles las mismas prohibiciones para contratar que las establecidas en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y se establece una nítida separación entre las figuras del urbanizador y del empresario constructor de las obras de urbanización, incluso reconociendo el carácter privado de la relación jurídica que une a ambos operadores económicos. El empresario constructor tendrá que ser seleccionado por el urbanizador por medio del concurso o subasta, siguiendo un procedimiento en el que quede garantizada la efectividad de todos y cada uno de los principios reguladores de la contratación pública, estableciéndose un sistema ágil de tutela administrativa que ratifique con plenas garantías jurídicas el cumplimiento de la normativa de contratación pública. Con objeto de escapar de la objeción relativa a que el sistema de ejecución mediante el agente urbanizador nos sitúa en presencia de un contrato de concesión de obra pública, lo que llevaría a la competencia estatal para su regulación, la exposición de motivos lo define como una figura compleja que toma rasgos de los convenios administrativos y de las antiguas figuras de urbanismo concertado, de las que es tributario, para concluir que estamos en presencia de un contrato especial al que deben de aplicarse sus propias normas preferentemente, quedando como supletoria la legislación estatal en materia de contratos de las administraciones públicas. En consecuencia, la legislación de contratos de las administraciones públicas no resulta para el legislador valenciano directamente aplicable a los programas de actuación integrada. Apartado C. La concesión en favor de sociedades de economía mixta con propietario de suelo. Una nueva fórmula todavía más directa y que permite al municipio no tener que compartir las ganancias de la operación inmobiliaria con un concesionario o agente urbanizador, consiste en concertar la operación urbanizadora con los propietarios de los terrenos y constituir con ellos una sociedad de economía mixta. Las sociedades de economía mixta de capital público y privado ya estaban previstas en la legislación local y el Reglamento de Gestión Urbanística señaló esta fórmula como operativa para la gestión del planeamiento, pero sin alterar la regulación básica del régimen local, por lo que su constitución se ajustaba a la regla fundamental de adjudicar el capital privado a través de procedimientos públicos competitivos, reglas de publicidad y concurrencia, un trámite que impedía poner directamente de acuerdo al municipio y propietarios del suelo.
pero ahora entendido como un negocio compartido entre los intereses de los propietarios y los municipales, asistimos desde la reforma de la Ley del Suelo de 1990 y desde la legislación autonómica a una derogación de esta regla de la publicidad y concurrencia para que la sociedad de economía mixta sirva como fórmula organizativa especialmente apta para el encuentro de los intereses municipales y de los propietarios, sobre todo cuando de lo que se trata es de repartirse los beneficios de reclasificación de suelo no urbanizable a urbanizable o de delimitar un ámbito del urbanizable. Ahora la regla es que la Administración podrá ofrecer la suscripción de una parte del capital de la sociedad a constituir a todos los propietarios afectados sin licitación. La distribución de dicha parte del capital entre los propietarios que aceptasen participar en la sociedad se hará en proporción a la superficie de los terrenos. El texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 7/2015 articula varias posibilidades para la financiación de las actuaciones, estableciendo que las administraciones públicas actuantes, los agentes responsables de la gestión y ejecución de actuaciones de rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbanas, podrán celebrar entre sí, a los efectos de facilitar la gestión y ejecución de las mismas, entre otros, los siguientes contratos. A. Contrato de cesión con facultad de arrendamiento u otorgamiento de derecho de explotación a terceros de fincas urbanas o de elementos de estas por tiempo determinado a cambio del pago aplazado de la parte del coste que corresponda abonar a los propietarios de las fincas. B. Contrato de permuta o cesión de terrenos o de parte de la edificación sujeta a rehabilitación por determinada edificación futura. Y C. Contrato de arrendamiento o cesión de uso del local, vivienda o cualquier otro elemento de un edificio por plazo determinado a cambio de pago por el arrendatario o cesionario, del pago por el arrendatario o cesionario, del pago de todos o de alguno de los siguientes conceptos: impuestos, tasas, cuotas a la comunidad o agrupación de comunidades de propietarios o de la cooperativa, gastos de conservación y obras de rehabilitación y regeneración y renovación urbanas. Y por último, D. Convenio de explotación conjunta del inmueble o de partes del mismo. Letra B. Sistema de ejecución privada. Apartado A. Sistema de compensación. En el sistema de compensación, los propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria, realizan a su costa la urbanización y se constituyen en junta de compensación. Por razones obvias, no hay que compensar y no es necesario constituir esa junta cuando los terrenos pertenezcan a un solo titular y siempre que la situación de única titularidad se mantenga mientras duren las obras de urbanización, siendo entonces ese propietario el único responsable ante el ayuntamiento. En realidad, todo el sistema de compensación gira en torno a la junta de compensación que constituyen los propietarios y que ostenta personalidad jurídica y plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines. Legalmente se la calificó de ente de naturaleza administrativa, calificación congruente tanto con la presencia de un representante en su seno de la administración municipal, de la que constituye un agente descentralizador, como con el régimen de sus actos, dotados de presunción de validez y ejecutoriedad a través del apremio, actos que además son inmunes a los interdictos y recurribles en alzada ante la propia administración y posterior vía contencioso administrativa.
Estos últimos rasgos y la expresa caracterización como administrativas de las juntas de compensación ha llevado a considerarlas como un supuesto de autoadministración, de ejercicio privado de funciones públicas, un tipo más de la administración corporativa. Sin embargo, esta última asimilación a las corporaciones públicas resulta inadecuada en su aplicación a unas organizaciones constituidas con una finalidad tan efímera y limitada como es la realización de unas obras de urbanización y sobre las que la administración, que tiene en ellas una presencia interna, ostenta poderes plenos de control y vigilancia y puede sustituir la gestión de la Junta por la municipal llegado el caso. Los documentos que rigen las juntas de compensación son los estatutos y las bases de actuación. La formulación y aprobación de estos documentos requiere que los propietarios, que representan al menos el 60% de la superficie total de la unidad de ejecución, presenten a la administración actuante los correspondientes proyectos, la cual deberá dictar la aprobación inicial dentro de los 3 meses siguientes y previa audiencia de los restantes propietarios. Estos podrán, no obstante, no pedir su incorporación en el plazo de un mes, transcurrido el cual, sin haberlo efectuado, sus fincas se expropiarán, actuando la Junta de Compensación como beneficiaria. La incorporación voluntaria de los propietarios a la Junta no supone, sin más, la transmisión de la propiedad plena, la misma de los terrenos afectados por la urbanización. Sin embargo, dichos terrenos quedarán directamente vinculados al cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema y las juntas de compensación actuarán como fiduciarias con pleno poder dispositivo sobre los mismos, sin más limitaciones que las establecidas en los estatutos. A la Junta de Compensación corresponde repartir las cargas y los beneficios entre los propietarios en proporción a la aportación de sus terrenos, por lo que la compensación es una reparcelación e implica la ejecución de un proyecto de obras de urbanización, y de aquí la importancia capital del proyecto de compensación elaborado a partir de las bases de actuación y que realiza efectivamente la distribución de beneficios y cargas entre los diferentes propietarios. La correlativa adjudicación a cada uno de ellos de las nuevas parcelas acomodadas al planeamiento que sustituyen a las primitivas, la adjudicación a la administración del aprovechamiento de cesión obligatoria y la ubicación de los terrenos para viales y equipamientos previstos en el planeamiento. El proyecto de compensación debe ser aprobado por la Junta previa audiencia de todos los propietarios y la mayoría de sus miembros, que a su vez representen los 2/3 de las cuotas de participación, tras lo cual se somete a la aprobación definitiva de la administración actuante. El proyecto, una vez aprobado, surte los mismos efectos que la aprobación de la reparcelación a la que sustituye. Como la finalidad de la compensación no es sólo la justa distribución de cargas y beneficios, sino sobre todo llevar a cabo las obras de urbanización, permite la incorporación a las juntas de compensación de una empresa urbanizadora. La presencia de esta en el seno de la Junta de Compensación sirve para decidir anticipadamente quién ha de encargarse de las obras de urbanización. La empresa urbanizadora es así una especie de ente instrumental de ejecución de las obligaciones urbanizadoras de la Junta de Compensación. Letra B. Sistemas mixtos. Apartado A. Sistema de cooperación. En el sistema de cooperación, los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y la administración gestiona las obras con cargo a los mismos. Al igual que en el sistema de compensación, los solares resultantes quedan para los propietarios aportantes de los terrenos, que son los únicos beneficiarios de todo el proceso urbanizador. La diferencia con el sistema de compensación radica en que en la cooperación la administración asume la responsabilidad directa del proceso de ejecución, actuando como un mandatario de los propietarios de los terrenos.
La colaboración que los propietarios pueden prestar a la administración se efectúa a través de las asociaciones administrativas de cooperación de pertenencia voluntaria. Las normas o estatutos por los que haya de regirse la asociación serán sometidos a la aprobación de la administración actuante y se inscribirán en el registro de entidades urbanísticas colaboradoras. Este complejo montaje no se corresponde con la escasa entidad de las funciones que se atribuyen a estas asociaciones, referidas a ofrecer a la Administración sugerencias referentes a la ejecución del plan en la unidad de ejecución, auxiliarla en la vigilancia de la ejecución de las obras, colaborar en el cobro de las cuotas de la urbanización y otras parecidas de poca entidad, aunque se pueda llegar, si la Administración lo quisiera, a promover empresas mixtas para la ejecución de obras de urbanización en la unidad de ejecución. La cooperación requiere dos operaciones. Una es la equidistribución de los beneficios y cargas entre los propietarios de la unidad de ejecución, salvo que estos aparezcan ya equitativamente repartidos desde el mismo plan, y que se lleva a efecto mediante la reparcelación. Otra es la ejecución de las obras de urbanización, que compete a la administración actuante, la cual en principio puede utilizar al efecto cualesquiera de las formas de gestión admisibles en derecho administrativo, aunque para la contratación de las obras deberá atenerse a lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El importe de las obras y demás gastos se cargarán a los propietarios en proporción al valor de las fincas que les sean adjudicadas en la reparcelación, o en caso de que la reparcelación no tenga lugar por innecesaria, en proporción al aprovechamiento urbanístico de sus respectivas parcelas. Apartado B. Correcciones al sistema de compensación, la ejecución forzosa. El protagonismo que desde la Ley del Suelo de 1956 han tenido los propietarios a través del sistema de compensación en la ejecución del planeamiento del suelo urbanizable constituye una de las lacras del urbanismo español, porque la complejidad y consiguiente lentitud en el funcionamiento de las juntas de compensación originó retrasos de los procesos de urbanización, siempre rentables para la propiedad y favorecedores de la especulación inmobiliaria. La compensación, cuando la lleva a efecto un solo propietario o muy pocos con el mismo objetivo empresarial de sacar adelante la urbanización en el menor tiempo posible, no ofrece problemas, pero convertir a un grupo de propietarios en impulsores de un proyecto empresarial con la administración de por medio y detrás de todos ellos la justicia administrativa, resolviendo sus disputas a golpe de recursos y sentencias contencioso-administrativas, es la peor de las fórmulas que el legislador pudo imaginar. Una fórmula que hizo demorar injustificadamente los procesos de urbanización, pero que no perjudicaba a unos propietarios que sabían que, ante la escasez del suelo, el retraso favorece la especulación y, por consiguiente, a la larga sus beneficios. Pues bien, marginar a los propietarios que no tienen interés en poner en marcha la urbanización, o bien terminar con los bloqueos que se producen en el funcionamiento de las juntas de compensación, constituían dos problemas pendientes, necesitados de una respuesta que abordó la Ley Navarra de 1989 sobre intervenciones en materia de sueldo y vivienda, y que rompe precisamente con estos dos frenos tradicionales del sistema de compensación, configurando una variante de este que llama compensación forzosa, que se impone cuando la soliciten al menos los propietarios que representen el 25% de la superficie total, o cuando lo decida la Administración ante el retraso de los propietarios en la presentación del proyecto de estatutos, la constitución de la Junta de Compensación o en la entrega del proyecto de reparcelación.
La compensación forzosa faculta a la Administración para ocupar los terrenos afectados por los sistemas generales que resulten necesarios para la ejecución de la unidad de que se trate y para traspasar las funciones de gobierno y administración de la Junta de Compensación a una comisión gestora, en la que la mitad de sus miembros son nombrados por la Administración y a la que se faculta para concertar créditos dando en garantía los terrenos afectados a la unidad de actuación y para acordar por mayoría absoluta un programa de construcción. Este mayor protagonismo administrativo lleva consigo la necesidad de que la selección de la empresa urbanizadora se realice por concurso público con arreglo a las normas por las que se rige la administración actuante, sin que dicha empresa adquiera la condición de miembro de la Junta Gestora. Igualmente, la Ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid prevé, ante el incumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes al sistema de compensación, la sustitución de la Junta por una gestión a cargo de la Administración que podrá encomendarse a una sociedad mercantil de capital público, incluso de capital mixto, en el que podrán participar los propietarios de terrenos del ámbito, sector o unidades de que se trate que hubieran cumplido sus deberes urbanísticos.